El tema de hoy se titula La mujer virtuosa. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, dice ese verso de la palabra de Dios. Lo repetimos, amados hermanos: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El Señor bendiga nuestras vidas con esta palabra, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Bien, este es un elogio, hermanos, o una descripción, bendito sea el nombre de Dios, a la mujer, bendito sea el Señor, a sus cualidades, a sus virtudes, a sus conductas. Bendito sea el Señor. Y, ¿verdad? Este es un versículo, amados hermanos, que en la mayoría de las congregaciones lo toman como un tema lema de los grupos femeninos, bendito sea el nombre de Dios, porque en casi todo lados, quizás, ¿verdad?, la iglesia también está compuesta de mujeres, bendito sea el nombre de Dios. Y lo que contiene en sí el versículo es una enseñanza, hermanos, en donde la Biblia nos describe las conductas, hermanos, de la mujer en el tiempo antiguo, el carácter que manifestaban ellas, para que nosotros podamos, hermanos, comprender si nosotros también hoy en día, hermanos, tenemos esas cualidades y damos esa medida. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo siempre digo que no somos del todo perfectas o completas, hermanos, según los reglamentos de la palabra de Dios, ¿verdad? Si nos medimos con otro ser humano, podremos salir faltos a la par de otra persona. Pero la Biblia está para enseñarnos mucho de lo que Dios quiere que sepamos. Bendito sea el nombre de Dios. Y el versículo, bendito sea el Señor, menciona que la mujer tiene virtudes. Bendito sea el Señor. O sea, que posee acciones virtuosas, que tiene conducta virtuosa. Y las virtudes, hermanos, o la conducta o las acciones es la disposición que tienen las personas para actuar de acuerdo con normas morales, ¿verdad? Con una norma moral, para que tenga un comportamiento que se sujete a una norma moral. O sea, que no haga nada desordenado o fuera de la ley moral. Bendito sea el Señor. Porque la virtud, hermanos, es una cualidad, una característica que tiene una persona que se considera buena, y que su mayor virtud sea la lealtad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que por ahí anda, hermanos, el tema del día de hoy, regalándonos el Señor, hermanos, que tenemos que trabajar en las acciones, en la conducta de nosotras las mujeres. Dice que la mujer virtuosa llega a tener un valor tan alto que es considerado, dice, más pasable o más alto o más caro que las piedras preciosas. Y resulta que las piedras preciosas, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, son altamente caras en su valor, pero en cualidades son piedras extraordinarias, porque tienen dureza, cuesta conseguirlas, son escasas en la naturaleza, son piedras que deben ser talladas, para que antes de que sea una piedra preciosa, también deben meterla procedimientos para que sea tallada en joyería. Y eso, desde ahí nos viene diciendo la palabra de Dios muchas cosas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Desde ahí nos dice, hermanos, muchas cosas, porque el carácter de nosotros, los seres humanos, debe de ser especialmente
formado, debe ser tallado, y normalmente los métodos que Dios utiliza son métodos extraordinarios y son duros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Para que Dios forme el carácter en el ser humano, debe procesarlo, debe ponerlo a prueba. Como la Biblia dice, meternos como se prueba el oro, bendito sea el nombre de Dios, que es pasado por altas temperaturas de fuego. Y sí, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que las pruebas no son buenas, no son bonitas y no son fáciles, pero dejan grandes enseñanzas después que hemos pasado por ellas. Y algo trabaja Dios dentro del ser humano para que pueda dar lo mejor de sí mismo. Yo le llamo una nueva versión de uno mismo, porque el área que Dios trabaje lo hace con el propósito de mejorarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Proverbios capítulo 31 está hablando Salomón, bendito sea el Señor, un elogio a la mujer. Salomón era el hombre indicado para hablar acerca del tema de las mujeres. Bendito sea el nombre de Dios, ya que este hombre tuvo tantas mujeres alrededor de él, era un rey, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que tuvo 300 esposas, que eran princesas. Primera de Reyes capítulo 11 lo dice, en el versículo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que este hombre tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas las mujeres hicieron, hermanos, que este hombre al final desviara su corazón, dice ese versículo. Entonces, dígame usted si no era él una persona que de alguna manera llegó a tratar a las mujeres, a conocer a las mujeres y su conducta y su comportamiento. Aparte de eso, él amaba mucho a su mamá. El mismo Proverbios 31 lo dice. Los primeros versículos es un elogio a los consejos que le da su madre. Bendito sea el nombre del Señor. Y él resalta en esos primeros versos de ese capítulo los mayores consejos que su mamá le decía, porque se cree que dice que son las palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Se supone que a él quizás le decían Lemuel al rey Salomón, o quizás esa es la traducción de algún nombre, hermanos, en su idioma hebreo, pero en esa traducción él hace resaltar los consejos que le daba su mamá, bendito sea el nombre de Dios, y después él hace este elogio a la mujer. Se cree que quizás él se dirigía para resaltar los elogios de su madre, y por eso él comienza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque empieza él diciendo que esta mujer es descrita por sus acciones, por sus conductas, por su trabajo. Y yo no se lo voy a predicar en el orden que lo tiene el Salmo, sino que lo puse en orden de acuerdo a los temas. Bendito sea el nombre de Dios. Y por ejemplo, nosotros vemos que la mujer virtuosa, una de las cosas que hace es que habla con sabiduría. Todas las mujeres, hermanos, que hay en el mundo, hablamos. Para eso Dios nos dio boca. Pero no todo el mundo habla con sabiduría. Y a las mujeres cristianas, la Biblia nos demanda que hablemos con sabiduría. La sabiduría está en el Señor. Debemos pedirla, debemos trabajar en ello. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que yo le mencionaba, el versículo 1 de Proverbios 31 dice que las palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Mire cómo le hablaba su mamá a este hombre cuando le decía
¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? ¿Qué vemos nosotros en ese verso? 3 preguntas de exaltación, unas preguntas que denotan preocupación en una madre que está ansiosa porque su hijo le escuche, porque su hijo le preste atención a sus palabras, porque él dice, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Porque ¿qué puede preocupar más a una madre respecto al bienestar de su hijo? ¿Verdad? Que le esté yendo bien a su hijo y le dice, como llamando su atención 3 veces, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¿Por qué, hermanos? Porque eso pasa en nosotras las mujeres cuando tenemos hijos. Lo primero que sucede con nosotros es un grado de admiración por la obra que hace Dios al regalarnos hijos. Esto es mío. ¿Qué hijo mío eres tú? Yo soy la dueña de este pequeño cuerpo. ¿Y qué hijo de mi vientre? Porque los hijos nacen del vientre de una mujer. Y cómo duele, hermanos, el parto, bendito sea el nombre de Dios. Todas las que somos mujeres sabemos que esto es una verdad. Cómo pasa ese momento de dolores. Y le dice, ¿y qué hijo de mis deseos? Porque toda mujer en algún momento de su vida desea tener hijos. Es parte de la ley, es parte del ciclo vital de la vida. Una vez que ya los tenemos, empiezan las preocupaciones de la madre respecto al bienestar del hijo, para que este hijo pueda crecer no solo saludable de su cuerpo, sino saludable también de su mente. Y cuando son ya adultos, jóvenes, adolescentes, entrando a la juventud, o jóvenes adultos ya bien formados, empieza la preocupación de las madres o de los padres para que estos muchachos no se hundan en las diversiones estrepitosas de la vida, en la disolución, en lo que les va a traer disolución, en lo que les va a traer a ellos amargura, en lo que les va a traer dolores por las decisiones que toman, por las relaciones que ellos deciden tener. Y esto es lo que manifiesta esta mujer en el consejo que le da al hijo, hablándole sabiamente, y le dice a Salomón: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. O sea que esta madre se preocupaba por con quién se relacionaba su hijo, el vino que tomaba, las mujeres que él tomaba, en qué se deleitaba. La madre de Lemuel se va directo al punto y le dice: no te desgastes, no te desvivas por las mujeres, no le des tu fuerza, ni tus caminos, ni tus decisiones a lo que te va a destruir, le decía. ¿No es eso lo que hacemos las madres ahora en día? ¿No es el mismo consejo que le decimos a los hijos? Que no se tiren, hermanos, de cabeza que no se tiren de cabeza al mundo a destruirse en este mundo precipitoso de destrucción, de drogas, de vicios, de andar mujeriando, de andar con noviazgos fuera de la voluntad de Dios, de andar, hermanos, ¿cómo se llama este pecado? El pecado de la fornicación. ¿Qué padre no le dice eso a sus hijos, hermano? ¿Qué madre no está encima casi todos los días diciéndole a nuestros hijos, hermanos, que no se metan en esos problemas, que no competen a su edad, que no les conviene? La madre de Lemuel
Le decía eso a su hijo. Le dice, recuérdate que tú eres un rey. ¿Cómo va a dictar un rey una sentencia, una ley de manera lúcida, de manera correcta, de manera que esté bien fundada? Una ley, le dice, que vas a decretar tú. Y le dice, y no lo vas a hacer de la forma correcta, porque así dice la palabra de Dios. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. O sea, y aunque los hijos de nosotros no sean reyes, hermanos, nosotros le estamos advirtiendo a los hijos, no te metas a un vicio porque te va a destruir. No es para tu edad la corrompición del vicio, la destrucción de un vicio. Ella le dice, no sea que bebiendo olviden la ley. O sea, un rey que esté borracho, ¿cómo va a dictaminar una ley correcta? ¿Qué papeles va a firmar cuando está hundido en el alcohol? Le dice, vas a pervertir el derecho de todos los afligidos. O sea, vas a tomar decisiones equivocadas sobre el pueblo y los vas a oprimir en vez de ayudarlos. La sidra es para el desfallecido, le dijo. El vino es para los que andan amargados de ánimo. Imagínense, para que beban y olviden de su necesidad y de su miseria, que no se acuerden más. Mire, si no sabía esta madre los problemas que crea el alcohol, bendito sea el nombre de Dios. Esta madre sabía, hermanos, lo que ocasionaba el alcohol en el cuerpo, y le estaba diciendo, no es para los reyes hacer estas acciones. Y sí, hermano, tiene sentido. Usted se imagina a un presidente borracho tomando decisiones, a un gobernante, a un alcalde, hermanos, saliendo en una conferencia pública, hermanos, bebiendo bebidas alcohólicas. Y si no es para este tipo de personas, ella le explica al hijo y le dice, es para los que andan amargados de ánimo, para los que están desfallecidos. Bendito sea el nombre de Dios, porque, hermanos amados, la gente desfallecida es la persona que, bendito sea el nombre de Dios, es una persona que anda de baja estima, bajo ánimo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una persona, hermanos, que anda de ánimo bajo. Sí, hermanos, y tiene sentido. Usted va a ver, las personas cuando tienen decepciones, ¿a dónde van a dar? A la cantina. Entonces, los muchachos, hermanos, cuando están pasando malamores, como le llaman, desfallecidos porque la novia los ha dejado, el muchacho dice, me voy a ir a beber. Y esto tiene sentido en la Biblia, hermanos. Esto tiene sentido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en esto, hermanos, es que esta mujer estaba hablando sabiamente a su hijo. Toda madre que aconseja a su hijo hace su trabajo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y yo creo que aquí, hermanos, todas, hermanos, trabajamos en estos puntos. Yo no creo que, no sé si hay madres, hermanos, que no le dicen ni un consejo a sus hijos. Pero yo supongo que sí, porque lo traemos metido adentro, incrustado en el corazón, en la naturaleza de nosotros. Los débiles son los que andan desmayados, los que andan, hermanos, fatigados, los que pierden el aliento, los que pierden fuerza. Y esta mujer le dijo, para este tipo de personas es la sidra, le dice, para los que andan amargado el ánimo. Imagínese usted, para los que andan resentidos, los que andan frustrados, los que andan disgustados, porque esa es la amargura, el resentimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Esta madre le está dando unos consejos tremendos a su hijo, porque no solamente estaba haciendo el papel de madre de Salomón, sino que también le estaba desempeñando y le recordaba que él era un rey, que tenía que tener un comportamiento correcto. Bendito sea el nombre de Dios. Esta madre se va directamente y le dice: tienes que mantenerte lúcido, tienes que hablar bien fundado tus argumentos. No tienes que olvidar que cuando tú decretas las cosas en el reino, ¿verdad?, que tienes que defender la causa de los de pálido, no arruinarles la vida. Benditos, no los puedes meter a aflicciones. ¿Y qué pasa si una persona dicta estas cosas embriagado? Y por eso es que le decía: no es de los reyes, no es para los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra. Porque la sidra, amados hermanos, es un componente, bendito sea el nombre de Dios, que está en las bebidas alcohólicas, que se obtiene de la fermentación. Bendito sea el nombre de Dios, que es el que causa, bendito sea el nombre de Dios, que las personas se embriaguen. Y esta es la cosa, hermanos, que nosotros debemos recordar siempre a nuestros hijos, que no se metan en líos. Yo creo que toda madre hace esto, pero hacerlo con sabiduría. En cambio, cuando una persona no tiene vicios, un rey puede juzgar correctamente, con justicia, puede defender la causa del afligido, del pobre, del pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Ella le dice: abre tu boca al mudo, por el mudo. O sea, defiende a los que no pueden hablar. Ayúdale a los que son desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre, del menesteroso. Estos versículos son tremendos porque ella le recuerda a Salomón para qué Dios lo había puesto a gobernar, para que él fuera una persona que hablara por el pueblo, que defendiera la causa de los menesterosos, del pobre, del desválido, del mudo. Y eso es lo que debe hacer un gobernante. Pero ¿cómo vemos nosotros ahora en el mundo, hermanos, juzgando un montón de personas que no velan por el pueblo, velan por su vientre, velan por sus riquezas, para engrandecer sus riquezas? Pero esta madre, en la palabra de Dios, queda como una mujer virtuosa porque sabía darle consejos verdaderos a su hijo. Y es que eso es lo que representa la sabiduría en la boca de una persona sabia. Lo primero que las palabras de los sabios hacen es que sus palabras son palabras rectas. Las palabras de los sabios son palabras rectas, hermanos. Job capítulo 6, verso 25 dice: cuán eficaces son las palabras rectas. El hombre, dice el proverbio 15, 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Dos versos bíblicos que nos recuerdan que una persona, cuando habla sabiamente, sus palabras son rectas, son eficaces, tienen productividad. Y cuando nosotros damos un consejo sabio a alguien en un momento adecuado, mire cómo dice el proverbio 15, 23, que cae la palabra a su tiempo. Qué buena es. Imagínense que alguien esté pasando un gran problema, tiene un lío en la cabeza, tiene un lío en el corazón, y llega alguien con sabiduría, le da un consejo a tiempo y le da un buen consejo. Dice ese proverbio: wow, cuán bueno es eso. O sea, porque ese consejo lo va a apartar, lo va a ayudar a que la persona vuelva a organizar su cabeza, vuelva a organizar su corazón y tome decisiones correctas. La palabra a su tiempo, dice, cuán buena es, cuánto puede producir, cuánto puede afectar a una vida, cuánto puede llegar en el momento preciso, de cuánta ayuda puede ser, es lo que quiere decir. Porque las palabras de los sabios son rectas. ¿Qué más dice la Biblia respecto a esto? Las palabras de los sabios son agradables.
Proverbios 16:24 nos dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mire cómo compara la palabra de Dios la sabiduría en los labios de la persona. Hermano, dice, es como panal de miel lo que sale de su boca. Y escúcheme bien, el panal, todos quisiéramos tener uno en casa por lo sabroso que es el producto que sale de ese panal. La miel, cuando cae, es destilada suavemente. No solamente eso, el sabor que tiene es uno de los manjares más deliciosos que hay alrededor del mundo. Yo creo que no hay una casa que no tenga su botecito de miel, porque la miel, hermanos, no solamente es medicina. La miel es sabrosa, es dulce. Entonces, tiene razón el Proverbios cuando la Biblia dice que panal de miel son las palabras. Panal de miel son las palabras o los dichos suaves. Suavidad al alma. Entran al alma. Y si la gente está enferma, son medicina para sus huesos. ¿No ha oído usted ese famoso dicho que cuando uno tiene algo malo en el cuerpo, hacerte un té, le dice, échale un poquito de miel, porque hasta en su historia medicinal han encontrado que la miel tiene muchos elementos que son buenos para la salud? Pero así son las palabras de los sabios también, agradables. Llegan, hermanos amados, para sanar el alma de alguien. Llegan, hermanos amados, con suavidad. Llegan, hermanos amados, como medicina, dice la Biblia. Y eso es cierto, hermano. Yo no sé si a usted le han dado a veces un consejo en un momento preciso, en un momento que usted necesitaba que alguien le dijera algo, y alguien le dijo algo cabal a lo que usted necesitaba. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, es que eso es, dice la Biblia. Así son los dichos de los sabios, agradables. Vienen a curar, vienen a sanar. Esto me hace recordar, hermanos, que tenemos que tener sabiduría al hablar. Nosotros no podemos, hermanos, el ser humano es diverso en cuanto a su vocabulario, ¿verdad? Hay personas que son educadas, otras que no tienen educación, otras personas que son, hermanos, como muy, como ese tipo de personas que no tienen cuidado al hablar. Esto me hace recordar un día un caso que yo experimenté. Bueno, me tocó ser testigo de esto, hermano. Se le había muerto un hijo a alguien, y cuando uno va a darle una palabra a una persona doliente, tiene que saber qué es lo que le va a decir, hermano. Yo, de preferencia, si no tenemos algo bueno que decir, solo estemos ahí para ellos. Pero si hay algo por lo cual hay que abrir la boca, hay que saber abrirla, porque una palabra puede producir, hermanos, malestar, o puede producir, como dice este versículo, sanidad. Una palabra dicha con asperosidad va a traer también detrás de eso una consecuencia. Las personas que no miden lo que dicen, que no les importa lo que sale de su boca, entonces no va a ser panal de miel, sino que de hiel. Bendito sea el nombre de Dios. No va a ser suave, sino que va a ser áspero. No va a curar el alma, sino que la va a poner en otra condición. No va a sanar nada, porque lo que decimos tiene mucha influencia en la persona. Yo no le puedo ir a decir a una persona que ha perdido un hijo y decirle, tranquilo, ya le va a pasar. O sea, porque eso no es cierto. Bendito sea el nombre de Dios. No le podemos ir a decir sin sentimiento, sin conciencia, que no es nada lo que le ocurre. Cuando esa persona está devastada, está deshecha, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y uno se queda, hermanos, pensando en estas cosas, porque hay personas así.
Bendito sea el nombre de Dios. Es como cuando un matrimonio está en crisis y llega alguien y le dice, déjalo. No, bíblicamente no debe ser así. No debemos nosotros exponer, hermanos, decisiones o empujar a la gente a tomar decisiones que son, hermanos, que le van a traer consecuencias en el futuro. Pero ¿cómo deben ser las palabras de los que aconsejan, de las personas sabias? Deben ser agradables, deben ayudar, deben curar, deben ser medicina, hermano. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. ¿Qué otro efecto tienen las palabras de los sabios? Que deben ser palabras apropiadas. Y las mujeres tenemos que aprender de esto. Porque si hay alguien que usa mucho la boca, somos las mujeres. La Biblia dice que las palabras de los sabios son apropiadas. Eclesiastés 9:17 dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esto tiene que ver con dos casos. ¿Qué le parece cuando nosotros estamos aquietados de espíritu, de ánimo? Cuando estamos nosotros, bendito sea el nombre del Señor, en una conversación con una persona o dos o tres, pero la conversación es amena, la conversación es bien manejada y todo el mundo está calmado. ¿Sabe qué? Si la persona que habla es sabia, lo que escuchan los demás va a ser oído en quietud, o sea, van a prestarle atención. Mientras que cuando estamos en una reunión de personas necias, dice, no van a ser buenas las palabras, por más que usted clame, por más que grite, porque los que están ahí son necios. Y muchas veces este tipo de cosas nos pasan con los muchachos, con los hijos, hermanos. Cuando uno quiere aconsejar, ellos están revueltos, están inquietos, están perturbados, están enojados y no entra el consejo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la Biblia dice que la palabra bien dicha cae como conviene. ¿Por qué? Porque las palabras caen de manera apropiada, en el tiempo correcto. Es como cuando el esposo llega del trabajo o que ha tenido un día pesado y la mujer no es sabia, entonces lo va a esperar con una mala noticia, o lo que tenga que decirle se lo va a dar al nomás entrar. La sabiduría aplica para buscar el momento correcto para hablar las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínense que tengamos una mala noticia que darle al esposo y lo recibamos con eso cuando nomás pone el pie en la puerta. Sería bastante necio de parte de nosotras las mujeres hacer esas cosas, porque hay que esperar que él esté en quietud, que esté en sosiego, que esté descansado de su cuerpo, descansado de su mente, para que su reacción sea la correcta. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿quién tiene que tener el cuidado? La mujer, con palabras apropiadas, con palabras agradables. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros podemos dar una noticia muy mala con un ánimo correcto. Podemos hacer uso del drama, podemos hacer uso de la imprudencia, podemos hacer uso de la prudencia, de manera que yo siempre digo, una mala noticia dada con un estado de ánimo correcto, hasta duele menos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero estas cosas están en la Biblia para ser aplicadas en todos. Pero como el tema es sobre las mujeres, sobre las virtudes de la mujer, esto es un consejo para las damas, para las mujeres, que aprendamos a hablar, que aprendamos a callar cuando debemos hacerlo, que aprendamos a conocer el momento si nos queremos convertir en mujeres sabias, porque la mujer virtuosa habla con sabiduría, porque hay mucha mujer necia, créame, y esas están, hermanos, a la orden del día. Esa mujer que le gusta pelear, gritar, esa que le gusta insultar, esa que le gusta provocar, ahí no hay sabiduría,
Bendito sea el nombre de Dios. No solamente las palabras deben ser apropiadas en uno, deben ser llenas de gracia. Así dice la Biblia en Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Son llenas de gracia. Escuche bien. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, son llenas, son agradables. Bendito sea el nombre del Señor. Tienen que ser dadas con una envoltura suave. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la gracia, hermanos? Bueno, en realidad es una cualidad, hermanos, que vuelve a la persona más agradable o más hermosa, vaya. Eso dice el concepto de lo que es la gracia. Pero en sí, lo que dice el proverbio es que las palabras de un sabio, cuando están llenas de gracia, cuando el sabio habla es porque tiene gracia, pero si habla el necio va a causar ruina. Eso da a entender muchísimo, hermano. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Si nosotros no nos limitamos a la hora de hablar, si no le ponemos un stop, un límite a lo que estamos hablando, entre las muchas palabras está el pecado, dice la Biblia, o se puede pecar. Bendito sea el nombre de Dios. Y todas estas cualidades están inmersas en la palabra de Dios. Las palabras llenas de gracia, hermanos, son aquellas que son bien dichas en el momento oportuno, en el tono correcto y explicadas de la manera correcta. Yo creo que ahí cabe eso, hermano, porque la persona no solamente en la gracia que Dios le da se vuelve agradable, sino que también pone a la persona de manera que en la Biblia se conoce que la gracia es un favor gratuito que nos concede Dios para que nosotros podamos, hermanos, tener en la vida, ya sea para hablar, para ayudar a otro. Ese toque que dice, pero me dijo una cosa fuerte, pero me lo dijo con gracia, dice la gente. Fue duro lo que me dijo, pero fue con gracia, dice la gente. O sea, tuvo la manera, la modificó, la arregló para llegarle al corazón a la persona. ¿Por qué? Porque la gracia hace que la persona se desenvuelva mejor, sea una persona que tenga encanto. Entonces, estas palabras que están aquí como consejo para nosotras es porque debemos tener gracia en lo que hablamos. Y esas cosas, hermanos, hay que decirle, Señor, bueno, dame sabiduría para hablar. Pon en mí palabras agradables, palabras apropiadas. Imagínense usted si usáramos esto para la vida, decir estas palabras en el trabajo, en el comportamiento del trabajo, en la conducta de la casa, hermanos. No habría tanto problema, bendito sea el nombre de nuestro Dios en los hogares. Alabado sea el nombre de Dios. Las palabras de los sabios deben ser, aparte de que deben ser llenas de gracia, deben ser inspiradoras e inolvidables, que la gente las recuerde. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe que Eclesiastés 12:11 dice que las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor? Lo que da a entender aquí es que cuando alguien habla una verdad, lo dice de manera agradable, de manera apropiada, esa palabra va a entrar a la otra persona como un aguijón. Pero lo que da a entender es que va a entrar, o sea, va a penetrar adentro de la persona, va a llegar hasta lo profundo de su corazón. El ejemplo que toma Salomón es que dice, va a entrar como aguijones. Los aguijones, hermanos, los aguijones, ¿qué pasa con los aguijones, hermanos? Los aguijones en realidad es una puya, como un clavo grande, vaya, extremo, que tiene punta, que es agudo.
¿verdad? Que es como hecho como del estilo de una aguja, pero en realidad es una puya. Y esa cosa, cuando la ponen en donde sea que la pongan, va a entrar. Bendito sea el nombre de Dios, porque es un instrumento punzante. Así como el que tiene en la colita la avispa, vaya, que dice, me aguijoneó la avispa. Bueno, es porque es un pedacito de aguijón o de punta que va a penetrar. Pues dice la Biblia que las palabras en la boca de un sabio son como aguijones, o sea, van a entrar en el corazón de la otra persona. Y después dice, como clavos hincados. ¿Qué pasa, hermanos, con los clavos hincados? Los clavos hincados, bueno, lo mismo, un clavo, ya todo el mundo sabe, hermano. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Los clavos hincados, hermanos. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Dice que estas palabras de los hombres van a ser inspiradoras, van a ser interesantes, van a ayudar a la otra persona, van a penetrar su alma, van a hacer que la gente cambie de idea. Si estaba pensando algo malo, ¿verdad? Van a ayudar a la persona a salir de su estado en el que se encuentra. Bendito sea. Un clavo hincado, hermanos, es cuando uno sujeta algo y se queda ahí en la pared, así como cuando nosotros ponemos una astilla y este es un clavo hincado, o sea, está metido adentro y queda ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Así que nosotros debemos entender, hermanos, que una palabra bien dicha, un consejo bien dado, venido de una persona sabia, va a tener un efecto tremendo en el corazón de la otra persona. Y estas son las cosas, hermanos, que nosotros debemos aprender a valorar, debemos estimarlas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la mujer virtuosa es sabia. Aparte de que da palabras agradables, apropiadas, llenas de gracia, inolvidables, porque la persona no las va a olvidar. Ahí van a quedar estocadas como un clavo. ¿No es eso lo que hacen las madres con nosotros? Hay consejos de ellas que nosotros no borramos nunca de nuestra mente. Hay consejos que nuestros padres nos dieron que quedaron como clavos hincados en el corazón de nosotros. Mi mamá me decía, escucha a la gente adulta. La gente adulta tiene mucho que ayudar a los jóvenes. Escucha a los ancianos. Eran consejos que ella me daba. ¿Sabe cómo quedaron esas palabras? A mis casi 50 años, todavía recuerdo ese consejo. Y yo tengo una cantidad de hermanas viejitas que son amigas mías. ¿Por qué? Porque esa palabra penetró tanto en mi cabeza que yo soy una persona que me gusta hablar con los viejitos. Y ellos le dan unos consejos tremendos a uno, hermano. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que inyectó mi madre en mí un consejo y quedó como un clavo hincado en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y ojalá, hermanos, con todo nuestro corazón deseamos que las palabras de nosotros, las madres, quedaran hincadas en los corazones de nuestros hijos, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque dice que las palabras caen como aguijones. O sea, van a penetrar. Les va a doler, sí, pero van a quedar ahí como un clavo hincado. Bendito sea el nombre de Dios. Aparte de eso, una persona sabia habla palabras de consuelo. Eso dice el libro de Isaías, capítulo 50, verso 4, que el Señor le dio al profeta lengua de sabio para saber hablar, palabras al cansado. Bendito sea el nombre del Señor. Y él dice, va a despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Por qué, hermanos? Porque estas cosas, hermanos, se piden. Jehová el Señor me dio lengua de sabio, dice la palabra de Dios. Y
estas son las cosas, hermanos, que debemos trabajar nosotros en nuestra vida. Si alguno no tiene sabiduría, la Biblia dice, pídasela a Dios. Si alguno no tiene la sabiduría, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría, hermanos, debe pedirse. Santiago dice, pídala a Dios. Y bueno, otro ejercicio es que tenemos que aprender a leer la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, usted adquiere sabiduría. De ahí es que yo he aprendido mucho consejo de lo que la Biblia me enseña. De lo que la Biblia me enseña, yo le doy a usted. No es que yo sea tan máster, inteligente y todo eso. Dios es el inteligente, Dios es el sabio, y Él nos da lo que tenemos que decir. Bendito sea el nombre de Dios. El profeta dice, Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Imagínense que venga alguien agotado de la vida, no solo cansado físicamente, sino cansado, agotado de la vida, que ya no puede con su carga. Y que una persona sabio le despierte el oído y esa persona le dé algo que lo pueda animar. ¿Por qué, hermano? Porque los sabios también saben dar palabras consoladoras. Cuando nuestros hijos están devastados, hermanos, debemos tener palabras para ayudarlos a levantarse. Cuando el esposo esté cabizbajo, bajo un problema, las mujeres tenemos que aprender a hablar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que aprender a entender. La sabiduría es aplicable en la conducta. La sabiduría es aplicable, bendito sea el nombre de Dios, en las acciones. Por eso es que la Biblia dice en el Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye. Porque tiene que ver con las acciones, tiene que ver con las actitudes. Decirle a alguien enojado que se calle, que se controle, cuesta que una persona enojada tome el control, hermanos. Pero la Biblia dice que a todos Dios nos da dominio propio. Por eso le manda a los creyentes a pedir mansedumbre, un estado tranquilo, porque cuando la gente comete errores, los comete cuando está bajo ataques de enojo o ataques de ira. Y la persona cuando está enojada no es sabia al hablar, sino que las palabras que salen destruyen. Y entonces aquí nos manda a nosotras las mujeres. Bueno, la mujer virtuosa habla con sabiduría. Y yo le voy a predicar solo ese punto el día de hoy. ¿Quién la hallará? ¿A dónde está? Porque si hay una de nosotras que tenga esta cualidad o está trabajando en ello, dice, usted vale mucho, más que una piedra preciosa. Una piedra preciosa vale mucha plata. Sí, hombre, el valor de las piedras preciosas es de millones. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabe? Hay piedras preciosas porque las piedras son de varias, no sé, categorías, llámele como sea. Y un día yo estaba estudiando este punto, hermanos, en donde nosotros vemos que para ponerle valor a una piedra lo hacen tomando en cuenta muchas cosas, lo difícil que es hallar esa piedra, lo costoso que es tallarla, el tamaño de la piedra, la dureza de la piedra. O sea, todas esas cosas son factores para que le pongan precio a una piedra preciosa. Un rubí o un zafiro o un diamante. Y hay gente que paga eso, pero solo los multimillonarios pueden pagar una piedra preciosa, porque vale millones. Escúchenme bien.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las piedras preciosas tienen un alto costo, un alto valor. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que vemos nosotros es que la mujer es puesta y dice, vale más que eso. Supóngase que una piedra valga, ¿qué? 100 millones de dólares, 50 millones de dólares. Porque hay una piedra que tiene ese costo. Yo recuerdo que estudié eso una vez en una enseñanza que estaba dando, especialmente hablando de este tema de las mujeres. Y decía que las piedras, hermanos, los diamantes, las esmeraldas, los zafiros, los rubí, las piedras preciosas, son determinados su valor por sus componentes, su brillo, su transparencia, su dureza, su corte, su peso, su simetría, el color, valen de acuerdo al color, de acuerdo al peso. Pero entre esas cosas me encontré una nota que está en el internet, que un multimillonario le compró un diamante, el más caro del mundo, a su hija. Y decía que este hombre había pagado, decía esta nota, el diamante era Blue Moon, le habían puesto un nombre, se llamaba Luna Azul. Se vendió por 48.4 millones de dólares. Lo que lo había convertido en el diamante en ese tiempo más caro del mundo. Hoy hay otros diamantes más caros que eso ahora. Pero dice aquí, la pregunta que daba la persona que sacó la nota es, si te parece que este es un regalo adecuado para una niña, porque la hija de él tenía 7 años de edad. Y de acuerdo a la persona que había subastado el diamante, ese es el mayor precio que le había dado por quilate, jamás obtenido por cualquier tipo de gema, dice la noticia, ¿verdad? Entonces, si un diamante cuesta 48.4 millones, imagine cuánta plata es. Y la Biblia nos dice a nosotros que la mujer virtuosa sobrepasa su valor al de las piedras preciosas. Esto debe darnos un mensaje a nosotros, el valor que tiene una mujer sabia, el valor que tiene una mujer que tiene cualidades y virtudes espirituales que la Biblia nos manda a tener. Nosotros, hermanos, no podemos decir yo no fui a la escuela, por eso soy así, o tener esa conducta agresiva y decir a mí nadie me compone, a mí nadie me manda. No, la Biblia nos manda a enseñar un modelo de conducta que nos va a poner a nosotros en la categoría de mujeres virtuosas, porque estamos llenas de virtudes, de cualidades, de acciones, de conductas. Bendito sea el nombre de Dios, que actúan de acuerdo a la norma moral. La Biblia nos enseña estas cosas para que nosotros, hermanos, trabajemos estas áreas en nuestra vida. Y en la Biblia hay ejemplos de mujeres virtuosas. Abigail fue una de ellas. Abigail era la mujer de Nabal, casada primero con un hombre, un rey necio, hermanos. Un rey que hasta cierto punto su conducta era brutal, bendito sea el nombre de Dios. Pero debido al problema que se metió su esposo con David, quien había llegado y mandado a su siervo a pedir comida al rey porque estaban en el monte, este hombre le contestó que no iba a darle comida. La comida que él tenía era para él y sus siervos. Y entonces lo que él no tomó cuidado fue de que le mandó a negar la comida a un rey. Bendito sea el nombre de Dios. Y ¿sabe quién reparó el daño que causó este hombre? Abigail, su mujer. La Biblia dice que cuando un criado le dijo a ella lo que su hombre había hecho, esta mujer se puso a trabajar, a dar órdenes en la cocina. Van a destazar tantos animales, vamos a ir a dejarles pasas, pan, les vamos a llevar frutas y les vamos a llevar comida. ¿Por qué? Porque esta mujer trató de resolver de una manera sabia
la situación, el problema en el que se había metido, porque la consecuencia de haberle negado ese pan en ese momento hizo que David, enojado, dijera a todo su ejército: cíñanse cada uno su espada, porque mañana no amanecerá vivo ni un solo hombre en ese lugar. Y la muerte estaba sobre ellos, hermano. Pero ¿qué hizo Abigail cuando ya tenía cocinado? Fue al encuentro de David. La Biblia dice que ella se bajó prontamente del asno, se postró sobre el rostro delante de David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Se humilló hasta lo sumo, como dirían, hasta abajo, hasta el polvo, hasta los pies. No haga caso ahora, mi señor, le dijo, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, le dijo, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste, le dijo. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, Señor. O sea, primero le reconoció el cargo que él era. Cuando ella le decía: Señor mío, no haga caso, mi Señor. Eso se llama respeto. Respeto a la persona que se está dirigiendo. Le argumentó que la insensatez de su marido era grande, que así ojalá se convirtieran todos los que eran enemigos de él, se volvieran insensatos, le dijo. Y le dijo: pero Dios te ha impedido, pero Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos. Y ahora toma este presente que tu sierva ha traído. Le dijo: a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Se preocupó por él, se preocupó por todos los que le servían. Te ruego, le rogó perdón, que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Le dijo: tú eres honrado, tú no eres malo. Te ruego, le dijo, que me perdones por lo que te estoy diciendo, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. O sea, te pondrá en tu silla, tendrás tu trono, manejarás un reino, le quiso decir. Y aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda, le dijo. Le dijo: piensa en lo que vas a hacer y detente. Y le dijo: porque alguien que se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, le dijo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. O sea, no cometas ese error, porque esto te perseguirá toda tu vida. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, le dijo, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado de ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva, le dijo. ¡Wow! Tremendo, hermanos, tremendo. No hagas este delito, no vayas y mates a este montón de insensatos, le quiso decir, porque cuando seas rey no vas a tener ni penas ni remordimientos, le dijo, por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado
porque la venganza no trae aliento, no cura al que está dañado, sino que le causa dolor y le dice: guárdese, cuídese, no haga estas cosas. ¿Dónde dice la Biblia esto? Primera de Samuel, capítulo 25, hermanos. Y ahí vemos el elogio que le da este rey David a esta mujer por haber dicho palabras adecuadas, hermanos. Palabras correctas. David le dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento. Bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón, le dijo. Entonces, ¿qué dice la Biblia que hizo este hombre? David elogió, hermano, la manera de hablar de esta mujer. Valoró el razonamiento, o sea, cómo manejó el problema, cómo lo razonó, cómo lo resolvió ella. Bendito sea el nombre. Y le dijo: bendita tú, bendita sea, bendita tu manera de pensar, bendita que me has estorbado. O sea, tienes acciones correctas en tu vida. Y yo creo que cuando aplicamos eso a nuestra vida espiritual, hermanos, tenemos que ser personas sabias, ayudar a resolver un problema, no a ponerle gasolina, bendito sea el nombre de Dios, a tener una conducta correcta, hermanos. Y quisiera decirle muchas cosas más, pero el resultado de ese encuentro, cuando ella al final le dijo: bueno, cuando ya seas rey, acuérdate de mí. La Biblia dice, el resumen de esa historia: Nabal murió solo, hermano. Dios se encargó de quitarle la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y David, dice la Biblia, mandó después a traer a Abigail. Bendito sea el nombre de Dios. Y se levantó esta mujer, ¿verdad?, para ir a ser, y fue una de las esposas de este hombre. Imagínense que por la sabiduría con la que habló, bendito sea el nombre de Dios, la Biblia dice que se convirtió en la mujer de David, ¿verdad? Entonces, esas son cosas, hermanos, privilegios que tuvo ella, porque, ¿verdad?, le quitó el marido insensato y le dio un rey sabio, hermanos. De manera que nosotros debemos meditar en este punto acerca de la sabiduría en nosotras. Dios nos ayude, hermanos. En realidad mi deseo es que Dios nos ayude a todos, que pensemos en estas cosas y mejoremos cada día nuestra conducta. Que el Señor nos dé sabiduría para hablar, que nos dé palabras de gracia, que nos dé palabras rectas, hermano, que nos ayude, que podamos hablar de manera agradable, con palabras apropiadas, hermanos, con actitudes como, hermanos, palabras que tengan gracia, o actitudes que tengan llenas de gracia a nuestra vida, hermanos. Porque cuando demos consejos vamos a poder consolar a la gente, vamos a hacer que los consejos queden hincados en la gente, hermanos. Eso es lo que hace la sabiduría. Así que yo quiero orar y dejar esta enseñanza aquí para dejarle a usted esta preciosa enseñanza. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias por el recuerdo de esta poderosa palabra para el bien de nuestras vidas. Le pido que sea su mano poderosa, Señor, teniendo efectividad en nosotros, ayudándonos a seguir adelante en nuestra vida espiritual, pero sobre todo a tener una buena conducta, a tener una actitud de mujeres sabias, de mujeres que aman su palabra, que entienden, Señor, cuál es el deseo de su corazón, cuál es el deseo, Dios mío, de su presencia para nosotras, el valor que nos da, el lugar donde nos pone cuando tenemos uso de la sabiduría, esperando, Señor amado, que seamos entendidos de los tiempos, del lugar, de las cosas, de las circunstancias,
que nos enseñe a hablar, que nuestro vocabulario sea decente, sea agradable, sea limpio, Señor, como dice su palabra, que cuando hablemos podamos decir cosas importantes, interesantes, buenas, edificantes, productivas, que ayuden a la vida de otra persona a crecer. Dios mío, denos sabiduría. Regálenos ese conocimiento de su palabra para poder llevarlo a la práctica de nuestras vidas. Señor, le pedimos en esta mañana que nos ayude en nuestros matrimonios, que nos ayude con nuestros hijos, que nos dé los elementos necesarios para que nos convertamos en personas verdaderamente, Dios mío, virtuosas en su presencia. No para hacer alarde, Señor, sino para aprender a vivir, para aprender a gobernarnos, para aprender a ayudar a otros y aún para ayudarnos a nosotros mismos. Le pido que bendiga esta audiencia hasta donde quiera que me hayan escuchado esta mañana. Lleve poder de Dios esta palabra, que su Espíritu Santo les ministre y les ayude, Dios mío, a seguir hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo esta mañana. Alabado sea el precioso nombre de nuestro Dios. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra, esperando que sea el Señor ayudándonos. Bendito sea el nombre de Dios. Dejamos este canto. Por el velo que fue rasgado, te adoraré, por el privilegio de aquí estar, poder soltar mi voz y a ti alabar, por sentir tu presencia, que es la total certeza de tu existencia. Te adoraré, Santo Espíritu que habita en